Tenemos que entrar al link que está acá, ¿cierto? ¿Cómo iba? Ya. Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan hoy en esta nueva actividad que hemos preparado como equipo psicoeducativo, la cual hemos llamado El Camino hacia la Meta, Tips para enfrentar exámenes. En esta oportunidad tengo el agrado de estar acompañada por Marco Castro, Graciela Rivera, María José, Iván Jaramillo y Claudio Valenzuela, psicóloga de acompañamiento, María José también psicóloga de acompañamiento de la educación superior, Graciela nuestra trabajadora social, Marco Iván, tutores psicoeducativos del programa PASE. Ya, en esta oportunidad tenemos el objetivo de retomar la información que hemos estado explicando a través de nuestra página de Instagram, que espero conozcan, su nombre es paula.aes, y hemos estado hablando específicamente sobre la progresión del aprendizaje. Durante esta transmisión entonces vamos a repasar y vamos a reforzar estos contenidos y las actividades también que hemos realizado durante este segundo semestre. La importancia de la actividad de hoy es precisamente poder entender cuál es, o sea, qué es, perdón, el aprendizaje y también poder entregarles algunas técnicas, estrategias o consejos para que puedan considerar a la hora de estudiar en relación a esta misma progresión del aprendizaje. Para comenzar entonces debemos recordar o retomar algunos de los conceptos o el primer concepto que hablamos durante este segundo semestre, que fue precisamente el aprendizaje, y entendimos, ¿no es cierto?, en conjunto que este era un proceso por el cual el ser humano adquiere o modifica sus conocimientos, sus habilidades y también su conducta. Esto se da a partir de las experiencias y del estudio y también del propio razonamiento. ¿Ya? Aprender no consiste solamente en memorizar, es decir, en repetir información, sino que también es necesario realizar otras acciones. Estas son acciones cognitivas, que son justamente las que nosotros estuvimos hablando, y son las que hoy queremos profundizar también. Estas acciones son, como les decían, conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. La importancia del aprendizaje radica justamente en que es necesario, o perdón, para aprender es necesario que podamos relacionar lo que conocemos, lo que aprendemos, con nuestra propia experiencia personal, ¿ya? Para que esto justamente pueda adquirir un significado. Eh, una vez que los aprendizajes adquieren un significado, podemos apropiarnos de estos contenidos y pasan a ser parte de nuestra propia experiencia cognitiva y de nuestros saberes. Es ahí entonces cuando realmente aprendemos, ¿verdad? Lo hacemos parte de nosotros y esto, como decíamos anteriormente, podría cambiar nuestra manera de ver el mundo y también nuestra manera de comportarnos, ¿ya? Aprender bien significa que los errores o imprecisiones que podamos tener en nuestro saber disminuyen de manera significativa y esto nos permite ejercer dominio sobre lo que sabemos, mostrándonos más seguros o seguras, perdón, o seguros de esto y también ahorrando tiempo en repasos o correcciones innecesarias. Por eso, entonces, es importante que podamos robustecer, reforzar también nuestras estrategias de aprendizaje y nuestro propio proceso para aprender. Ahora, eh, lo primero es pedir si por favor pueden mostrar las diapositivas que preparamos para hoy. Y lo segundo es que esta actividad que hemos planificado, muchas gracias, ahí van a aparecer, esta actividad que hemos planificado em, también tiene que ver justamente con, como decía el título, a lo que nos estamos enfrentando ahora en esta parte del semestre que tiene que ver con los exámenes, ¿no es cierto? Muchas veces nos hacemos preguntas o nos castigamos, entre comillas, cuando llegamos a un examen, pero nosotros como equipo hemos hecho algunas reflexiones que nos interesaría poder compartir con ustedes el día de hoy
y que tienen estrecha relación justamente con esto, de enfrentarse a un examen, de cómo vamos a resignificar la idea de ir a un examen, etc. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerle a quienes me acompañan hoy, ¿verdad? Es ¿por qué el examen es una oportunidad? No sé a quién le gustaría responder esa pregunta. Bueno, Paula, aquí estoy yo para... Quisiera responder a esa pregunta. Justamente en todo lo que señalaba, es importante muchas veces replantearnos qué significa el examen, porque a veces cuando nosotros nos vamos a examen o nos dicen te dio un 3.9.4 y no pasaste el ramo a la primera, ¿cierto? Empiezan a surgir todas las dudas, empezamos con cuestionamientos a nuestras capacidades, nos castigamos y, bueno, obviamente, de la mano de esto muchas veces vienen algunos momentos de tristeza, vienen algunos momentos de achaque, como les dicen algunos, ¿cierto? Pero hay que entender varias cosas. Primero, que el examen es algo, digamos, parte del proceso, es parte del proceso universitario, es parte, no siempre vamos a pasar todos los ramos como de una, ¿ya? Pero no por eso está mal, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso y valorar eso. Pero además hay que saber que el examen es una instancia justamente por lo normal que es, digamos, es una instancia de evaluación. O sea, no hay que entender, sin quitarle el valor o la oportunidad que representa, que no necesariamente es como el fin del mundo o algo así. ¿Ya? Es una evaluación más y por lo tanto nos tenemos que preparar para esa como para las otras evaluaciones, ¿ya? Eso es súper necesario que lo tengamos en cuenta. Además, es probable, tenemos que recordar que es muy probable que en estas instancias no solo sean nuestras capacidades o que no nos preparamos bien, existen un montón de factores externos que influyen durante el semestre, ¿cierto? O sea, en cada prueba que dimos, en cada evaluación que dimos, hubo otros factores probablemente que afectaron nuestro rendimiento, o al menos nuestro resultado. Por ejemplo, yo creo que a todos nos pasa que vamos a una prueba y estamos resfriados y uno está pendiente de no estar congestionado, que le empieza a dar el calorcito de resfrío, ¿cierto? Entonces, esa prueba o esa evaluación al final terminó con un resultado distinto al que yo hubiera tenido si hubiese estado 100% sano. O muchas veces tenemos incluso distracciones como problemas en la casa, problemas con la pareja, a veces cuestiones aún incluso más cotidianas, como que no logramos dormir bien, ¿cierto? No, estamos muy pequeños para las deudas todavía, pero muchas veces que, no sé, se me quedó la cartulina, lo clásico, ya ahora se me quedó el pendrive, para actualizarnos un poco, ¿cierto? Entonces, podría mencionar un montón de ejemplos cotidianos, situaciones que a todos nos pasan, de las que se hacen memes en Instagram, ¿cierto? Pero que al final uno ve que van influyendo en nuestro rendimiento y por lo tanto, durante el semestre los resultados se ven afectados. Cuando llegamos entonces al momento del examen, no hablamos de una cuestión netamente de yo no tuve las capacidades para hacerlo, yo no soy inteligente, que muchas veces uno se cuestiona eso, sino que hubo otros factores, un montonazo de factores más que pudieron afectar, ¿ya? Y es por esto justamente que es necesario, para responder a tu pregunta, Paula, ir más al grano, que es necesario que justamente aquí como que cambiemos un poquito el ánimo o intentemos, creo que es un poco inevitable de repente decir, pucha, me fui a examen, pero intentar cambiar el enfoque, centrarnos en el examen justamente en lo que mencioné recién, que es una evaluación, y a partir de esto tomarlo como una oportunidad. Si decimos, pucha, me dio un 3.9.4, a veces la nota es más baja, pero vamos a hacerlo no tan, no tan fatalista, ¿cierto? Si me dio un 3.9.4, bueno, ahora tengo el examen para aumentar esa nota y pasar el ramo. Entonces es mejor que centremos toda nuestra energía en intentar pasar esto y ver entonces este examen como una oportunidad, una instancia nueva en la que me voy a volver a preparar, en la que voy a poder a lo mejor contar con otros factores en los que nos contaban las pruebas. Por ejemplo, si en la primera evaluación de la asignatura del semestre estaba distraído porque tenía, no sé, problemas con mi pareja, a lo mejor ya no al final del semestre, a lo mejor esas preocupaciones ya no están o afectan menos. Entonces voy a contar con otras herramientas o no voy a contar con ciertos distractores, ¿verdad? Que me van a permitir rendir mejor en el examen. Entonces es bueno que tengamos esa consideración del examen, que es eso, una oportunidad. Entonces cuando lleguemos ahí, aprovecharla y dar todo de nosotros para poder
justamente pasar el examen, para pasar al siguiente nivel, y básicamente eso. Yo insisto, eso creo que es bueno, no tirar la toalla y verlo como una oportunidad, una posibilidad de aprobar todo y de pasar por todos los problemas que pasamos anteriormente. Sin embargo, creo que, insisto, dentro de este proceso formativo existen otras recomendaciones, otras maneras de prepararse y cómo afecta de hecho el examen dentro digamos, dentro del marco de las evaluaciones, de las asignaturas mismas. Y creo que quien está mejor preparado para eso sería quizás Marco, que también es estudiante, a lo mejor él podría hablar un poquito más sobre eso. Sí, claramente, Iván, ya con, ¿cuánto? Casi sí, 6 años de estudio ya he dado más de un examen en la asignatura. Entonces, como decía Iván, o sea, muchas veces en primer año nosotros nos asustamos muchísimo cuando tenemos que dar un examen porque sentimos que es como, nos sentimos incapaces. Cuando en realidad, como nombramos anteriormente, es una instancia más de evaluación que se da, que es normal, es como la prueba global que te dan al final de semestre, por ejemplo, en el colegio. Es casi lo mismo, con la diferencia de que aquí el porcentaje que le entregan a nivel de asignatura es mayor. Por ende, por eso tiende a tener más importancia. Justamente, y eso quería conversar también, la importancia del examen también, porque si bien hablar que también es una evaluación más dentro de todas las evaluaciones que tenemos que dar, no deja de ser importante el hecho de que el porcentaje que abarca este examen es mucho. Entonces, por eso mismo, es una oportunidad para poder sacar adelante esos ramos que a nosotros nos fue mal, o también que incluso ramos que nosotros no los consideramos tan importantes para nuestra asignatura o nuestra carrera. Por dar un ejemplo, yo siempre, bueno, yo estudio pedagogía en biología y muchas veces compañeros entran a pedagogía en biología porque no les gusta la matemática, porque no les gustan otras asignaturas y se sienten que en biología es su fuerte, pero nosotros también tenemos matemática, un ramo de matemática durante el año, especialmente el primer año. Y muchas veces resulta ser que el ramo de matemática o el ramo de física es un cortacabeza que le llaman, así como, por decirlo de manera como llaman los estudiantes, que lo toman a consideración como una asignatura que técnicamente muchos se quedan porque no le dan esa importancia que se merece también la asignatura de matemática. Es una asignatura súper importante que más adelante nosotros tomamos en cuenta porque es ecología, lo que es fisiología, donde por desgracia tenemos que hacer también cálculos matemáticos. Entonces por eso es como que la importancia del examen no va solamente en sí lo que es el examen como una evaluación más, sino que también le da importancia que las asignaturas que todos tomamos a lo largo de todo el semestre son todas importantes para nuestro desarrollo y es importante que le demos la importancia a cada una que se merece. El hecho de estudiarlas, prepararnos y estar siempre al tanto con las cosas que nosotros estamos estudiando. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Iván. Creo que es una reflexión súper importante la que hacen, porque hay dos ideas muy importantes, insistiendo en lo importante que es lo que dicen. Primero, lo de Marco, retomando respecto a esto de evaluar, ya digamos, también evaluarse a sí mismo y ver en esta instancia como de examen, qué tanto logré aprender la materia y cómo esta materia puede ser significativa no solo hoy, sino también al avanzar, que es un poco lo que entiendo que dice Marco, ¿verdad? Muchas veces a lo mejor no aprobar una asignatura y tener una segunda oportunidad también va a estar relacionado con lo importante que es aprender un tema y aprenderlo bien, ¿verdad? No solamente así como necesito aprobar la asignatura porque sí, sino también considerar lo importante que es realmente aprobar asignaturas sabiendo y conociendo y aprendiendo bien el contenido. Por otra parte, la idea que nos plantea Iván tiene relación con tomar el examen como una oportunidad, que me parece una muy buena manera de plantearlo, porque justamente todo, digamos, espacio evaluativo siempre es un momento, ¿verdad? Y ese momento, como muy bien decía Iván, está relacionado también a un contexto. Y en ese contexto podrían presentarse dificultades infinitas que pudieran estar o interceder en la nota que yo obtuve, ¿verdad? Entonces, en relación a eso, llegar a la instancia evaluativa de un examen no necesariamente quiere decir que no tengo las capacidades para haber aprobado la asignatura en las instancias evaluativas anteriores,
sino que eso pudo haber estado condicionado por otras cosas. Entonces es muy importante que los estudiantes también invitarlos un poco a esta clase de reflexión y cambiar la mirada o resignificar el examen propiamente tal, desmitificarlo también como, digamos, las personas o ya, entre comillas, los porros dan exámenes, sacar esos mitos que tiene que ver con estos y verlo como la oportunidad de aprobar el ramo, de repasar la materia, de aprender la materia que no alcancé a aprender y enfrentarlo de la mejor manera posible, lo más preparado, etcétera. Eh, Vamos a continuar también en función al tiempo. De nuevo, muchas gracias a Marco, muchas gracias a Iván por esa reflexión. Y vamos a comenzar de lleno ya al contenido del que estábamos hablando en un inicio, respecto a esta progresión que hemos estado compartiendo durante este semestre. Entonces, ahora vamos a comenzar a hablar de esto, de esta progresión del aprendizaje desde el conocer al evaluar. ¿Ya? La idea es que ustedes logren distinguir los eslabones, llamémoslos, del aprendizaje, los diferentes pasos ya del aprendizaje, y que también logren integrar, además de la distinción, que logren integrar estrategias y técnicas que puedan aportar a sus espacios de estudios, como les dije a un inicio, para que estos puedan robustecerse, reforzarse, hacerse más fuertes, y así ustedes como estudiantes también puedan confiar mucho más en ellos. Entonces, Graciela, me gustaría que tú nos contaras o nos comentaras qué es conocer, que vendría a ser la primera parte de esta progresión del aprendizaje. Claro, Paula, no habría problema. Me gustaría pedir si es que pueden cambiar la diapositiva para un poco expresar este primer eslabón que tenemos sobre las progresiones de aprendizaje. El conocer es la capacidad de recordar hechos específicos y universales, métodos y procesos, esquemas, estructuras o marcos de referencia. Para conocer, podemos ir repitiendo algunos datos, algunas teorías o el principio de su forma original. Cuando somos pequeños generalmente nos instan a jugar al memorice, ese juego básico de ir dando vuelta a las cartas. Pero luego también vamos pasando por ciertos procesos que nos llevan situados al colegio, en donde nos dicen que comencemos a aprender de memoria algunas cosas claves, como los números de contacto de alguna emergencia siempre que salimos a algún lugar, los datos de la dirección, el RUT y algunas fechas importantes, y situados más al colegio siempre nos hacen recordar el abecedario, también las tablas de multiplicar. Pero cuando ingresamos a la universidad, el conocer ya requiere de otros tipos de capacidades que se desarrollan de distintas maneras. En este caso, hay algunos procedimientos o recursos que pueden ser utilizados para conocer, y me gustaría saber si Iván, como nuestro tutor psicoeducativo, nos podría colaborar en entregarnos algunos recursos que él ha utilizado para conocer en su experiencia universitaria. Lamentablemente, ay, mi cámara. Iván tuvo problemas con su conexión, así que se acaba de desconectar. Esperemos que vuelva, ¿ya? Pero yo te puedo apoyar digamos, en esta Sí, pregunta que le estaba haciendo Iván respecto bueno, no son las que utilicé en mi trayectoria universitaria, pero son las que puedo, digamos, recomendar, ¿ya? claro, Eh, sin en- problema. Algunos de los recursos que se pueden utilizar en el conocer es, por ejemplo, cuando copiamos la información sobre el contenido de una asignatura, ya que transmite un docente, donde vamos a realizar notas en el cuaderno, lo que llamamos coloquialmente tomar apuntes, ¿no es cierto? Estas notas las podemos hacer en un cuaderno, las podemos hacer en estos POSIT también, en un computador, y esto nos sirve justamente para poder señalar la relevancia de algo que no debemos olvidar, ¿ya? El conocer está, como decías tú, muy ligado a eso también. Y además es la primera parte del aprendizaje, entonces es conocer, ¿verdad? Conozco algo. También, o tenemos la opción, digamos, de copiar en el cuaderno cuando realizamos la transcripción de alguna grabación, de algún audio, de alguna clase. Ya esas son las estrategias o algunas de las estrategias recurrentes para el conocer.
Otra opción también puede ser subrayar lo más importante y destacable, priorizando y enfocándose en los temas centrales. Ya puedes utilizar colores diferentes para subrayar las ideas principales y secundarias. Y esto también aporta mucho, lo que tiene que ver con los colores, aporta mucho si eres una persona que estudia o que le gusta estudiar desde lo visual, ya que lo visual aporta a sus estrategias de estudio. Otra tercera opción en relación al conocer es memorizar. Recuerden que al principio cuando retomamos el tema del aprendizaje, hicimos la distinción de que aprender no es memorizar, ¿ya? Entonces acá el conocer tampoco necesariamente es memorizar, pero sí está ligado, digamos, al conocer así como suena, al conocer, por ejemplo, un concepto, ¿no es cierto? Por eso tiene que ver con leer, escribir, subrayar, etcétera. Entonces, una de estas opciones también, podría ser memorizar utilizando técnicas de mnemotecnia, ya que también las hemos comentado anteriormente en nuestro Instagram, y creo que en algún momento hicimos un live que debe estar alojado ahí mismo sobre técnicas de mnemotecnia, para que puedan visitarlo. Y acá también existen diferentes recursos de mnemotecnia, como son la asociación, el uso de símbolos, las representaciones o las imágenes, algo que nos pueda evocar. El uso de imágenes tiene que ver con eso, que algo que nos pueda evocar o recordar lo que tiene que ver con un concepto propiamente tal. De hecho, Paula, disculpa que te interrumpa, quisiera sumarme a tus palabras sobre el subrayar, porque yo en mis tiempos universitarios también he utilizado una técnica sobre el subrayar, pero no solamente subrayar completamente la frase utilizada, sino que con otros colores también se podrían hacer paréntesis cuando se utilizaba una frase secundaria, o subrayar desde la parte posterior de la frase, no solamente subrayar completamente, sino utilizar otras técnicas también de subrayar, no siempre con todos los colores o el mismo color repetitivo, cosa que se puede ir haciendo una diferencia entre las ideas principales subrayando completo y también haciendo los paréntesis con las ideas secundarias. Muchas gracias, Gracia. De hecho, existen también lo que decías, así por ejemplo, ideas principales de un color, ideas secundarias de otro color, o cuando nos entregan como listas de conceptos, también pueden ir un color. Eso ya son estrategias que cada uno puede ir descubriendo. Nosotros siempre lo hemos invitado a que puedan, digamos, poder descubrir estas técnicas que puedan ser más cómodas para ustedes. Entonces también es importante mencionar que la memorización es útil para algunos requerimientos en particular o a partir de lo aprendido y conociendo como tal. Es una gran herramienta, pero memorizar, como también dijimos antes, solo para recordarlo, no es necesariamente conocer y mucho menos aprender. Ya existen otros niveles o más niveles del aprendizaje y otros recursos también para poder aprender. Ahora deberíamos pasar a la siguiente etapa del aprendizaje, que es comprender. Si no me equivoco, Graci, eres tú también quien nos comenta. Sí. Bueno, también, sumado a lo anterior, me gustaría compartir con todos ustedes que nos están acompañando el significado del segundo eslabón del aprendizaje sobre comprender. Comprender es el acto de construir un significado a partir de un texto oral o escrito. Es decir, que cuando comprendes algo, eres capaz de representarlo con tus propias palabras. En función de aquello, es que les vamos a dejar el siguiente videito elaborado por Marcos, el cual está enfocado en comprender, y espero que lo disfruten, y les recordamos también que este video lo pueden visualizar en nuestro Instagram, paula.aes. Por favor, si le pueden poner play al video. ¿Por qué es importante conocer? Es importante conocer porque debido a esto adquirimos nuevos conocimientos y experiencias enriquecedoras. Gracias a esto, nosotros desarrollamos la siguiente habilidad: comprender, lo cual
lo asociamos a lo que estuvimos viendo los días anteriores, que se relaciona con el aprendizaje, ya que estas habilidades son esenciales para nuestro desarrollo y adquisición de nueva información. Probemos un ejercicio práctico. ¿Conoces lo que es una plasticina? Esto es una plasticina. Ahora, ¿cómo comprendemos qué es una plasticina? Y si intentamos hacer un dinosaurio con él. Con la ayuda de mi amigo Mr. Dino, despedimos esta cápsula y nos vemos en una siguiente ocasión. Adiós. Espero que le haya gustado el video. Ahora que nos queda un poco más claro qué es comprender, me gustaría preguntarle a Marcos si él sabe qué técnicas podemos referenciar a quienes nos están viendo para trabajar este dominio llamado comprender. Muy bien, gracias Graciela. Entonces, para tener en cuenta este dominio, bueno, para referirnos al dominio comprender, pueden existir unos cuantos métodos que podemos aplicar en el día a día. Bueno, el primero que podemos mencionar es comparar o contrastar información, que es muy común que nosotros recibamos información de muchas fuentes, Wikipedia, el- pero no todas dirían que las son de la misma manera, o sea, no todas son fuentes confiables que nos puedan servir. Por esto es bueno poder generar un cuadro comparativo donde se resalten las ideas más importantes, y en este caso nosotros podamos poder destacar y poder como sacar la información que sí nos sirve y la que no. Ahora, si siente que contrastar información no es suficiente, también puedes apoyarte en el parafraseo, que es el arte de explicar las cosas con tus propias palabras. Entonces, la gracia de esta técnica es que al final puedas leer un texto eh, con un lenguaje más complejo y poder simplificarlo a tus palabras, conservando el contenido. Lo ideal es que sea fácil de entender, y tanto para ti como para también aquellas personas a quienes quieran transmitir esta información. Por eso los invito a intentar ponerlo en práctica cuando dediquen su tiempo de estudio y verán que pueden generar muy buenos resultados con ella. Así que traten de usar mucho parafraseo, de verdad se lo recomiendo. Muchas gracias, Marquito. Entonces, hasta acá ya llevamos 2 de la progresión del aprendizaje. Ya hablamos del conocer, ya hablamos del comprender, y ahora pasaríamos entonces a lo que es aplicar. ¿A quién de los presentes les gustaría hablar sobre aplicar? Bueno, Paula, yo te puedo ayudar con aquello. Cuando hablamos del dominio de aplicar, estamos hablando a realizar una tarea específica a partir de esto que hemos aprendido previamente, ¿ya? Entonces, la idea es poner en práctica y reforzar todo aquello que hemos estado haciendo en los dominios anteriores. Pensemos, por ejemplo, en esta instancia de una prueba. Hemos estado meses estudiando para poder rendir una prueba y ahora nos van a preguntar específicamente por todo aquello que hemos estado estudiando. Entonces, ¿cómo respondo yo a esas preguntas? Si ya conozco, ya he comprendido el contenido de una materia específica, debería ser un poco más sencillo para mí poder ordenar las ideas en mi cabeza y responder a una prueba. Ahora bien, la pregunta importante es, ¿cómo puedo prepararme para una evaluación en función a la aplicación de este conocimiento que ya he ido adquiriendo a través del paso de estos eslabones? ¿Alguien me podría colaborar con eso? No sé si Iván volvió, está por ahí. Hola, María José. Sí, Hola, hay Iván. problemas técnicos que siempre pasan en este sistema remoto, ¿verdad? Tranquilo. Pero fíjate que respondiendo a tu pregunta, te voy a hablar desde mi experiencia universitaria. Generalmente, para aplicar el conocimiento, bueno, hay que seguir ciertos pasos teóricos, como tú señalabas, ¿cierto? Creo que es un poquito, casi siempre imposible apartarse al 100% de eso. Y lo primero es entender, como tú decías, que lo que nosotros vamos a hacer es poner en actividad, ¿cierto? En práctica, los conocimientos que ya tenemos, los que ya conocemos y comprendimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estamos en supongamos, estamos en una prueba, ¿ya? El clásico que nos piden así como aplique sus conocimientos ¿no es cierto? Y nos dicen, no sé, hagamos una conexión muchas veces de columna A y columna B. ¿Cómo sé yo que el concepto A pertenece a la definición B, cierto? Y es ahí donde aplico mi conocimiento, como recuerdo que hablamos muchas veces de la mnemotecnia, vamos aplicando todo lo anterior, ¿cierto? Y ahí uno dice, ya, este concepto pertenece a esto, vamos aplicando nuestros conocimientos viejos, ¿cierto? Vamos confirmando nuestros conocimientos viejos, antiguos, previos, mejor, para que no suene tan mal, ¿verdad?
Otro método también es ejecutar nuevas metodologías, nuevos enfoques y teorías a nuevas situaciones. ¿Ya? ¿Esto cómo sucede? Por ejemplo, muchas veces pasa cuando uno va pasando en las asignaturas, ¿cierto? Que como que el profesor va aplicando materia y a veces uno como que explota con eso porque va aplicando, va preguntándote por cosas que has visto durante todo el semestre, no como solo en la tercera unidad. Entonces tú tienes que ir recordando lo que pasaste en la primera prueba, lo que pasaste en la segunda prueba, y así mismo. Y así llegamos al examen, que al final uno tiene que poner ahí todo lo que aprendió durante el semestre, lo tiene que aplicar ahí, en ese momento. Tenemos que ir recordando las materias, tenemos que ir estudiando nuevamente las cosas que ya habíamos visto, ¿cierto? Para ir resolviendo problemas, ir resolviendo las preguntas, ¿verdad? Y básicamente es eso, se torna bastante, en palabras simples, es bastante, digamos, fácil definirlo. Básicamente tenemos que nuestros conocimientos, lo que ya sabemos, todo lo aprendido, tenemos que llevarlo a nuevas situaciones. ¿Ya? Y eso y en el examen es básicamente, es la esencia del examen. O sea, ahí ya donde tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido durante el semestre. Entonces, eso, yo creo que te podría aportar como con eso. Igual creo que otro tip bastante importante puede ser la resolución de problemas, pero ya en algo más práctico, por ejemplo, generando una lista de pasos para resolver este problema. Puede ser, por ejemplo, si tengo que hablar de historia o si tengo que hablar sobre algún mapa, qué sé yo, podemos identificar el problema, podemos analizar causas, podemos ir, no sé, desmenuzando todo por orden cronológico. Ya la capacidad de hacer eso implica nosotros tener que aplicar nuestros conocimientos viejos. Por ejemplo, si yo quiero en un texto de historia, ¿ya? Digo, voy a seleccionar todo este texto, voy a escribir un texto, ¿cierto? Por hechos cronológicos, voy a tener que aplicar lo que ya sé de redacción, voy a tener que aplicar lo que ya sé de historia, voy a tener que aplicar lo que ya sé de cómo escribir un texto. Entonces, como te digo, eso es básicamente esas son algunas técnicas de estudio que podrían llegar a servir para poder aplicar los conocimientos. Muchas gracias, Iván, por tu reflexión y por ahí las estrategias que nos compartiste. Efectivamente. Y como tú mencionaste también en tu reflexión, hay un siguiente nivel, un siguiente eslabón, podríamos decirlo, o dimensión de mayor complejidad cognitiva sería el analizar, que es nuestra siguiente dimensión, ¿ya? El concepto, ahí sí podemos pasar a la siguiente diapo. El concepto de analizar está asociado a la habilidad de poder desarmar este conocimiento, esta información aprendida en partes, ¿ya? Descubrir y evidenciar qué relación existe entre estas partes y de qué forma están organizadas, ¿ya? Ahora, para que podamos profundizar un poquito más en esta dimensión, vamos a proyectar un material, un recurso pedagógico también realizado por un compañero del equipo psicoeducativo, que también está presente en este Instagram de paula.aes, para que después lo puedan volver a revisar. Pero vamos a echar un ojito ahora para poder esclarecer de qué estamos hablando cuando hablamos de analizar. A veces en la U nos piden que hagamos un análisis sobre algo y terminamos entregando una definición, una característica o una opinión, pero no un análisis de lo que nos están pidiendo que analicemos. ¿Pero qué es analizar? Analizar es tan sencillo como tomar un contenido y descomponerlo en sus partes y ver cómo éstas se relacionan entre sí para formar una estructura principal. ¿Pero para qué sirve analizar? Bueno, analizar sirve para poder identificar relaciones entre las partes, para saber cómo interactúan y para también poder conocer algunos alcances y resultados respecto de aquello que estamos analizando. Para hacer un análisis puedes ayudarte de preguntas como ¿de qué se compone? ¿Qué elementos forman a eso que estás analizando? ¿Cómo se relacionan entre sí y cómo interactúan para dar forma a lo que estás analizando? Y para organizar toda esa información puedes ayudarte de mapas conceptuales, esquemas y cuadros comparativos. Bueno, después de revisar este material, damos las gracias ahí al compañero Claudio por su videito.
Entonces estamos que para analizar la información aprendida se requiere que se hayan alcanzado los niveles anteriores, ¿ya? Que una materia se conozca, se comprenda y que sea capaz de aplicarse esa comprensión en distintas situaciones, ¿ya? Ahora bien, ya que revisamos qué es analizar, por qué es importante analizar, ¿qué estrategias, por ejemplo, podríamos compartir con quienes nos están viendo para poder trabajar esta dimensión? No sé si Marcos estarás por ahí. Sí, aquí estoy, ya. Entonces, para comprender un poco lo que es analizar, aunque suene como que fuese una palabra o un concepto muy complejo, la verdad que no es tan difícil ponerlo en práctica. Nosotros lo hacemos todos los días, a diario, incluso sin darnos cuenta, como por ejemplo, muchos estudian haciendo mapas conceptuales para plasmar sus ideas principales de la materia, o cosa que a su vez es una estrategia buenísima para analizar lo que sabemos. Lo otro que puede hacer también, bueno, que en este caso ya son como la estrategia que podemos aplicar para esto, es como la base de analizar, bueno, como sabemos que la base de analizar es descomponer un argumento o una información en sus diferentes elementos, puede hacer esto con una receta, como por ejemplo nosotros podemos ver aquí en la imagen que tenemos aquí adelante, que realmente no sé de qué receta es o qué estamos preparando, que la verdad no nos importa mucho lo que estamos preparando, pero sí el elemento que presenta aquí, que es la receta siempre va a presentar como por ejemplo los ingredientes, los elementos que vamos a utilizar, el tiempo de cocción, si necesita que nosotros necesita un tiempo como para poder revolver, ese tipo de cosas se evidencian dentro de una receta. Entonces, aquí voy con este concepto. Es que para nosotros por descomponer lo que presenta una receta, nosotros podemos sacar mucha información a partir de ella. Como por ejemplo, necesitamos 6 peras, un medio litro de agua, medio litro de vino tinto, corteza de limón, o sea, la cáscara de limón, palitos de canela, 5 cucharadas de sorpresa de azúcar. Y hay que también tomar en cuenta de que muchas recetas necesitan como una cantidad específica de elementos para hacer la cantidad de personas que nosotros estamos tratando de alimentar. En este caso, por ejemplo, si son para 4 personas, solamente necesitamos 6 peras. Pero en el caso que sea para 8 personas, la cantidad tiene que aumentar, ya no serían 6 peras, serían 12 peras. Entonces, eso es como nosotros podemos analizar el descomponer un acontecimiento en sí, como puede ser una receta, para poder evidenciar cuáles son sus elementos y aprender a partir de sus elementos y aparte poder obtener más información a partir de ella. Que es una cosa que nosotros hacemos diariamente. Lo otro que también podemos aplicar, que es una estrategia también muy útil para hacer esto, es el establecer diferencias, como por ejemplo lo mismo que hablamos antes. Porque, ¿cuál es la diferencia en que en vez de usar 6 peras utilice 12 peras? ¿Cuál es la diferencia que en vez de utilizar cáscara de limón utilice cáscara de naranja? Que es una forma en que nosotros podemos también modificar la receta para analizar cómo estos elementos pueden afectar en el resultado de la receta y la importancia que tiene cada elemento dentro de ella. También lo importante es organizar las partes. Como estamos viendo aquí en la organización, está la organización, por ejemplo, de que para hacer una receta, por ejemplo, si nosotros queremos cocinar otra cosa, en este caso cocinamos fideos. Para los fideos necesitamos primero calentar agua, echar aceite dentro de la olla con el agua caliente y después echar los fideos. Y eso porque va siguiendo como un camino lógico de eventos. Entonces es una manera que nosotros tenemos que organizar las cosas que vamos haciendo, como organizar acciones para obtener el resultado, que en este caso también es parte de analizar cuál es la importancia de cada acción que presenta dentro del resultado. Y finalmente, lo otro que podemos hacer también es poder generar esquemas o imágenes representativas que nosotros nos ayuden a poder identificar los elementos que representan a un concepto. Por ejemplo, nosotros, como tengo aquí una imagen de acá abajo que habla de la célula animal, que bueno, está obviamente relacionado a mis estudios que es la biología. Muchas veces en la biología utilizamos mucho la esquematización, pero demasiado. Especialmente cuando estamos hablando de la célula. ¿Por qué? Porque la célula es un concepto grande que en su interior presenta muchos elementos, como por ejemplo puede ser, la célula utiliza mucho lo que son los organelos en su interior. Y la biología en sí, como ciencia, utiliza mucho el análisis de poder representar o poder como analizar o poder, por decirlo así, descomponer el elemento para saber qué función cumple cada uno. Como por ejemplo puede ser la función del aparato de Golgi, la función de lo que puede ser el retículo endoplasmático rugoso, la diferencia entre el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, y esas cosas que son importantes, que le dan como énfasis y como desarrollo a lo que nosotros tenemos como una célula. Entonces, es bueno que nosotros utilicemos estas herramientas o estas tips o estas también estrategias para poder entender y poder analizar cuál es la importancia y cuál es, por ejemplo, toda la información que nosotros podemos obtener a partir de solamente escribir qué es la célula animal.
Y esa es como la estrategia y que puedo entregar aquí adelante. No sé quién puede continuar con la información o con la estrategia, no sé qué nos toca ahora. Paula, si es que puede comentar. Sí, sigo yo, pero ya vamos a seguir avanzando, porque como también les decía al principio, son varios estadios, ¿verdad? Creo que hasta este punto es importante igual que consideren que los diferentes dominios, como lo hemos llamado, ¿verdad? En relación a esta progresión, es que cada uno puede considerar al otro también. Ya lo digo justamente porque ahora vamos a hablar de sintetizar. Particularmente me gustaría compartir lo que entiendo por sintetizar, pero creo que también es importante que tengamos en cuenta que uno va considerando el otro, ¿ya? Entonces, podemos entender por sintetizar como un proceso que tiene que ver con unir, con juntar, con poder integrar, creo que es una de las palabras importantes, fragmentos, ya sean partes, elementos, y esto poder organizarlos, ordenarlos y combinarlos para poder formar un todo, ¿ya? Un esquema o una estructura que antes no estaba presente de manera clara, ¿ya? Esto entonces va a requerir siempre la reunión de los elementos o la unión de los elementos y las partes para poder formar este todo y así poder construir relaciones para situaciones nuevas. Entonces, en relación a eso, me gustaría mucho que Iván fuera que nos pudiera comentar algunas formas de poder sintetizar, qué herramientas o qué estrategias o técnicas él nos recomendaría a la hora de sintetizar. Bien, Paula, ahí respondiendo a tu solicitud, ¿cierto? Bueno, mira, algunas técnicas para poder sintetizar son bastante simples en sí. Por ejemplo, una de las estrategias que a mí me gusta utilizar más, al menos por mi área, ¿cierto? Académica, tiene que ver con el hacer preguntas. Yo creo que una de las mejores maneras de llegar al meollo del asunto, como se dice, es haciendo preguntas, por ejemplo, y lo podemos ver ejemplificado, y les pasa a todos en realidad. No sé, la PSU, que ya no se llama PSU, ya no recuerdo este nombre, en este momento el nombre, o en muchas preguntas de carácter, perdón, evaluaciones de carácter más como de lenguaje o de historia, cuando a uno le preguntan, le dan un texto, PDT me informan por interno, muchas gracias, le preguntan cuál es la idea central de este texto, o cuál es la idea implícita de este texto, o la explícita, ¿verdad? Ahí uno dice, ¿cuál será? El texto tiene muchos párrafos, ¿cierto? El texto tiene demasiados párrafos, así que vamos a ir desmenuzando, sacándole la idea central a cada párrafo, ¿cierto? Que es lo que nos enseña, y luego le sacaremos la idea central a todo el texto. Por lo general, extraer ideas principales o secundarias de un texto, que no se limita solo al texto, ¿cierto? Puede ser un video, puede ser una imagen, pueden desmenuzar este video después cuando lo vean, ¿cierto? En YouTube. Vamos a ir sacando información. Vamos a ir sacando la información más valiosa, la información más trascendental, la información más, justamente haciendo preguntas, ¿cierto? La información más, digamos, indispensable, y vamos a tener una serie de datos, como bien mencionaba Paula, nuevos, ¿cierto? Que no teníamos antes porque estaban más allá del texto, más allá del video, más allá de la imagen, ¿cierto? Muchas veces el mensaje que se quiere entregar. Y todos esos datos que tenemos ahí, ahora nosotros los podemos utilizar a nuestro gusto, ¿ya? Ahora nosotros, por ejemplo, de un texto sacamos tales ideas principales y se nos ocurre, es que yo no estoy de acuerdo, a lo mejor voy a escribir otro texto, o del video voy a hacer otro video, o de la imagen voy a dibujar otra cosa, ¿cierto? Y entonces utilizamos los mismos datos que ya extrajimos, esto para hacer uno nuevo. Y esto, para hacer tener un producto nuevo, podemos construir un artículo, un libro, un reportaje, una historia, ¿cierto? Reseñas, memorias, y llevándolo al ejemplo de nuestro querido Marcos, ¿cierto? Marco, perdón. Si teníamos ahí, no sé, una receta, supongamos, para hacer arroz, ¿cierto? Podemos usar los mismos ingredientes para hacer otra receta, quizás como, no, bueno, claramente no podemos cambiar el ingrediente principal, que es el arroz, por fideos, pero podemos hacer otras preparaciones. Por ejemplo, podemos cambiar ir agregando cosas, ¿cierto? Podemos cambiar de un simple arroz cocido a un arroz chaufán, a un arroz frito, a croquetas de arroz, etcétera, ir agregando y jugando con toda esa información. Eso es básicamente sintetizar. Uno va haciendo preguntas, ¿cierto? Va obteniendo
estas herramientas, estos datos nuevos, y los utilizamos para crear un nuevo producto. Como lo dije recién, académicamente hablando, se ocupa mucho en los textos, en las imágenes, que vamos haciendo preguntas, tenemos datos, y los utilizamos para crear una nueva imagen, un nuevo texto. Es importante también, Paula, señalar respecto a esto que no nos vamos a quedar solo como, esto es sintetizar. Me gustaría darles un pequeño consejillo sobre una herramienta tecnológica que les podría servir en esta dimensión, para que no digan, el video solamente me vino a definir cosas. ¿Ya? Pueden ver en nubedepalabras.es, los dejaremos ahí en los comentarios después cuando esté, nubedepalabras.es, ¿ya? Y esta herramienta sirve mucho para resumir textos. Uno lo puede copiar, ¿cierto? Lo pega en la página y te da una imagen con palabras, con las palabras que más se repitieron en el texto, cuáles son las más relevantes. Entonces, volviendo digamos, a la definición misma de sintetizar, esta aplicación nos ayudaría bastante, porque ponemos el texto o el producto, ¿cierto? Nos lanza las palabras o las ideas más repetidas, y ahí nosotros vamos sintetizando, porque vamos obteniendo, según lo que más se repita, vamos obteniendo lo más importante, o al menos indagando ahí a lo trascendental. Y creo que eso sería un gran aporte que espero que les sirva, espero que indaguen por ahí. Repito, nubedepalabras.es. Quedamos con eso, Paula. Espero haber respondido. Muchas gracias, Iván. Qué bueno que pudo volver tu conexión para escucharte en gloria tus sabios consejos. Ahora sí hemos llegado ya al último punto de esta progresión, que justamente se trata del evaluar. Y no es coincidencia que hayamos querido hacer este streaming o esta instancia de este recorrido completo, relacionándolo justamente a la evaluación final que nos enfrentamos, ¿verdad? Que son los exámenes. Pero la definición de evaluar tiene que ver más, o tiene que ver en realidad con la capacidad de la que se mide, ¿verdad? A través de los procesos de análisis y síntesis. Entonces eso también es importante, con lo que decía anteriormente, que un dominio va a implicar también los otros. Por eso es una progresión, desde menos a más llegamos a evaluar. Ya, para evaluar esto tiene que ver con generar juicios, pero no juicios valóricos morales, digamos, sino juicios de los contenidos, de los materiales, de los métodos que hemos utilizado, y eso también tiene un propósito. Esto también va a incluir estos juicios, ya sean cuantitativos y cualitativos, de acuerdo a los criterios que van a surgir en relación a la evaluación. Todo esto es importante porque justamente estamos hablando del proceso evaluativo, lo que es un examen, y para eso no solamente tenemos que, como yo les decía, reforzar nuestras estrategias de aprendizaje, sino también hacer una evaluación de nuestros métodos, de nuestras técnicas, etcétera, para poder rendir bien estos exámenes. En relación a esto, le doy la palabra a Marco para que él nos pueda comentar ya lo más concreto en relación a evaluar. Así que, Marquito, el micrófono es tuyo. Ya, muchas gracias, Paula. Entonces, aquí en la universidad es muy común que nosotros nos evalúen. De hecho, estamos totalmente evaluados todo el año. Y vale la redundancia, siempre nos evalúan por medio de la evaluación, de las pruebas que nosotros damos, todas esas notas que nosotros vamos acumulando a lo largo del semestre. Es gracias justamente al proceso de evaluación que nosotros vivimos en la universidad. Entonces, es justamente ese un excelente tip para que nosotros podamos estudiar. Realizar evaluaciones en Internet que midan tus conocimientos de una materia antes de una prueba, o incluso los ensayos PSU, por dar un ejemplo, que bueno, ahora es PDT, que después te entregan tu resultado, son buenísimos, porque así tú pones a prueba las cosas que ya sabes, definiendo lo que debes repasar o lo que aún debes entender muy bien. Es una manera también de poder discernir entre qué conocimientos tú ya manejas y cuáles no. Por eso lo que hablaba Paula es realizar como un juicio valórico, pero en este caso de saber si es que si el conocimiento te sirve, no te sirve, si tú lo aprendiste, no lo aprendiste, qué tanto lo aprendiste. Por eso es como que también nosotros nos entregan un número, o sea, ese número supuestamente que es nuestra nota, representa, por decirlo así de una manera, como, no sé, es la diferencia entre, por ejemplo, un 4 o un 7. Uno no dice, no, yo sé un 4 de la materia. No, simplemente yo no sé manejar tanto la materia como puedo decir un 7 que manejo toda la información. Entonces, yo como tip para esto puedo entregar como
como está bien escrito aquí en la página, que existe una página de internet que se llama Live Worksheet, que es una página donde la comunidad de Live Worksheet, que son, por general son docentes que están trabajando en sus colegios, generan mucho material de estudio o material didáctico para sus clases, donde también ellos presentan como las respuestas de cada asignatura. Viene a ser como estrategias, como en este caso son como guías de trabajo, puede ser también mapas conceptuales, puede ser incluso también como sopas de letra, que te ayudan a poder identificar cuáles son los conocimientos que sabes, porque es para poner a prueba tus conocimientos. Y siento que eso es una buena manera para que nosotros podamos como saber qué elementos tenemos que priorizar antes de estudiar. Para que se tenga por ejemplo, si tú quieres prepararte para un examen, no es solamente llegar y estudiar toda la materia y dedicar todas tus horas en estudiar cosas que ya sabes, que ya manejas en su 100%, sino que también te podrá servir para identificar cuáles son los elementos que no manejas tanto y cuáles puedes reforzar para llegar a una base más sólida hacia el examen. Entonces, por eso es como una buena manera en que nosotros podemos identificar esos elementos, evaluarnos, saber si realmente estamos preparados para dar una prueba y así estar más seguros a la hora de seguir adelante. Entonces, ahora sí puedo darle paso a Paola para que continúe con la siguiente temática. Muchas gracias, Marco. Ahora, como ya terminamos la progresión, vimos todos los tips. Una vez que ustedes, estudiantes, vean este video, pueden sintetizarlo, por ejemplo, aplicando un poco lo aprendido, ¿verdad? Buscar la información que les parece relevante. Solo antes de cerrar este tema, porque viene un segundo tema, es importante que, creo que no lo mencionamos antes, puedan revisar sus programas de estudio y busquen en ellos... ¿cuál era el nombre? Busquen en ellos sus objetivos de aprendizaje, perdón, sus resultados de aprendizaje. Ya en sus resultados de aprendizaje también van a poder encontrar verbos relacionados a los que hablamos anteriormente. Y eso es un poco lo que espera el profesor que ustedes aprendan, que aprendan a sintetizar, que aprendan a aplicar y en función a ellos puedan utilizar las estrategias que corresponden. Así el estudio también va a ser mucho más guiado hacia el objetivo que merece o hacia el objetivo que espera el profesor. Ahora, para continuar, el día de hoy nos acompaña Claudio Valenzuela. Él se unió al equipo psicoeducativo hace aproximadamente 2 meses y ha estado haciendo acompañamientos individuales y lo invitamos justamente para que en función de eso nos pueda dar ideas o consejos más bien generales a la hora de enfrentar un examen también. Sé que o a través del tiempo, mientras me he comunicado con estudiantes, sé que muchos se estresan a la hora de dar exámenes, se ponen muy ansiosos, a otros les cuesta organizarse. Entonces, en estos minutos que nos van quedando de este streaming, me gustaría mucho que Claudio pudiera compartir con nosotros algunas ideas para los estudiantes y las estudiantes en relación a estas temáticas. Claudio. Sí, sí. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Precisamente en el espíritu, ¿no?, de ir resignificando algunas cosas, ya que estamos resignificando los exámenes como una oportunidad. También sería bueno resignificar el estrés, ¿no? El estrés que podemos llegar a sentir en este periodo de exámenes, cuando se nos acumulan muchas cosas, como que se nos viene encima el año. Pero hay algunas cosas que podemos hacer primero para poder bajar esos niveles de ansiedad, esos niveles de estrés, entendiendo el estrés como una respuesta, ¿no?, como una respuesta fisiológica frente precisamente a las presiones que el medio nos propone, ¿no? Que es un poco lo que pasa a fin de año cuando llega este periodo de examen. Quiero volver sobre la idea de la oportunidad. Tal vez se confunden algunas cosas, ¿no? Empezamos a confundir esta sensación de estrés o de ansiedad eh, con, con la respuesta que se espera de nosotras y de nosotros en este momento. Pero las cosas que se pueden hacer para bajar un poquito esos niveles vienen precisamente de la mano de aplicar técnicas, de aplicar estrategias, de priorizar algunas cosas, de ordenar un poco el tiempo para poder ir dando respuesta. Quiero, en esta idea un poco de entender el estrés de otra manera, responder a la pregunta sobre qué es el estrés, ¿no? Es eso, nada más que eso. El estrés es una respuesta fisiológica a las presiones que nos propone el ambiente, como dije recién, y es precisamente una respuesta porque nos permite
mantener el balance interno, ¿no?, de nuestro organismo. Ahora, el problema es cuando esto se extiende en el tiempo. Es perfectamente normal que nos sintamos un poco nerviosas y nerviosos eh, antes de dar una prueba. Es esperable, de hecho. El problema es cuando, como decía recién, cuando se extiende en el tiempo. Entonces, ojo ahí cuando o- tenemos que enfrentar una evaluación y bien, nos sentimos un poco nerviosas, ¿no? Sobre todo ahora en los exámenes. Pero ojo cuando esto viene de antes. En eso quiero ser enfático. Ojo cuando viene, por ejemplo, desde el primer semestre o de cuando empezó el semestre. Ojo con eso, ¿no? Hay que estar un poquito observantes en ese sentido, porque eso puede significar otra cosa. am, y ahí es importante que puedan acercarse, ¿no?, a las instancias de apoyo que tiene la universidad, al programa, ¿no?, en donde podemos ir desarrollando estas estrategias y estas técnicas en conjunto, em, para que puedan sobrellevar y obtener a la vez mejores resultados. Eh, porque de verdad que cuando se aplican, los resultados son buenos, como lo hemos estado hablando hasta ahora, y como ha sido la experiencia también de las compañeras y compañeros que se han acercado al PASE, por ejemplo, al programa, y hemos podido trabajar, ¿no?, este tipo de estrategias. Como decía recién, es un problema cuando la situación se vuelve crónica, cuando se extiende en el tiempo. Ahí estamos hablando de un estrés agudo, por ejemplo. Am, y esto puede llegar a tener implicancias físicas, ¿no? Puede que te den dolores de cabeza, puede que aparezca esta sensación de ansiedad, ¿no?, esta sensación de angustia, puede que incluso hayan cuadros inflamatorios. Por eso es importante ponerle atajo al principio y no dejar que esto empiece a crecer, a crecer, a crecer. Ahora, la ansiedad que llegamos a sentir en esos momentos también responde a un proceso fisiológico combinado con cuestiones psicológicas, ¿no?, que aparecen cuando enfrentamos estas situaciones que son amenazantes, y que exigen de nosotras y nosotros una respuesta rápida. Ahora, esto es más o menos lo que pasa cuando se nos juntan las cosas a fin de año y necesitamos responder ante los exámenes. Ah, pero de nuevo, vuelvo sobre la idea de que lo tenemos que tomar como una señal de alarma, ¿no? Porque, de nuevo, los exámenes no son una situación amenazante. Los exámenes son una oportunidad de reforzar contenido, como decían mis compañeros recién, y mis compañeras, de ponernos un poquito a prueba. Sí, puede ser un poco desafiante, pero está todo ese compromiso, ¿no?, también. Y también son parte de, o están pensados así, como parte del proceso formativo. No son eso, son una oportunidad y creo que eso es lo que hay que reforzar, ¿no? Esa es la idea que hay que reforzar. Ahora, am, quisiera mencionar algunas cosas, ¿no?, que pueden hacerse, que están más del lado de lo físico, y luego mencionar algunas estrategias que están más del lado de la organización, ¿no? Para evitar, como decía recién, que esta sensación crezca. Algunas de las cosas que podemos hacer es hacer deporte, por ejemplo, 2 o 3 veces a la semana. No tiene que ser, no sé, un partido de fútbol, eh, puede ser actividad física, eso es lo que quiero decir. No es necesario que sea una actividad que te tome mucho tiempo, puede ser media hora, pueden ser 15 minutos diarios, salir a caminar, dar una vuelta a la cuadra, respirar un poco. Eso sirve para ir atenuando un poco estos niveles de estrés que de nuevo, o de ansiedad, que de nuevo hay que ponerles atajo al principio, idealmente, no cuando ya escalaron a niveles que requieren otro tipo de atención a lo mejor. Puedes practicar también en tu casa técnicas de respiración, pausar tu respiración, ¿no?, sostenerla o bien contenerla por un tiempo, por algunos segundos, y luego exhalar, hacer una respiración más bien rítmica, y luego volver a hacer lo que estabas haciendo. Puedes realizar pausas activas también. Esto quiere decir que si has estado sentado mucho rato, bueno, luego de ese rato, párate, elonga un poco, estira tu cuerpo, eh,
y esto se conecta un poco con lo siguiente, ¿no? Suspende lo que estás haciendo. Si sientes que empiezas a sentir ansiedad, si te empiezas a sentir ansiosa o ansioso, suspende lo que estás haciendo, cambia el setting, ¿no? Puedes ir a dar una vuelta y luego volver y seguir con lo que estás haciendo. Importante también es identificar. Hay ocasiones en las que nos sentimos nerviosas o nerviosos y podemos identificarlo a través de marcadores que son más bien físicos, ¿no? Que están más bien del lado de la actitud. Nos empezamos a morder el labio, por ejemplo, o a tomar el pelo, o empezamos a apretar un dedo o la mano, no sé. Eso es una señal de que tu cuerpo se está poniendo tenso. Y es mejor, tal vez, parar ahí lo que estás haciendo, si estás estudiando, por ejemplo, detente ahí un rato, haz una pausa, como las que comentábamos recién, y luego vuelve a hacer lo que estás haciendo. Y así le pones atajo a la ansiedad y evitas llegar a estados de ansiedad un poco más complicados. Volviendo a este periodo de examen, que de nuevo es un periodo que debe ser visto como una oportunidad, es importante aprender a priorizar algunas cosas. Algunas de las técnicas que podemos mencionar para eso es utilizar calendarios, por ejemplo, y matrices de organización como la matriz Kanban. Quisiera pedir que pasaran a la siguiente. Gracias. Esto está muy del lado de la priorización. Sabemos que algunas materias nos cuestan más que otras, por lo tanto debemos dedicarles más tiempo o más bloques horarios, ¿no? Y sabemos que también los plazos se van a cumplir unos antes y otros después. Por eso una estrategia que puedes utilizar para esto es organizar tu tiempo en función de un calendario digital o uno análogo. En este caso el que proponemos es el digital, que está asociado por ejemplo, a tu cuenta de correo institucional. Ahí tú puedes organizar tu tiempo en función de bloques horarios y también en función de semanas, ¿no? Dependiendo de cuándo tengas las evaluaciones, las más próximas, las más lejanas, y cuánto tiempo del día vas a dedicar a las tareas que te van a permitir responder a las exigencias que te está proponiendo esos ramos, en este caso, al examen mismo, por ejemplo. Y otra de las estrategias que puede ir de la mano con esta, que aparece en la siguiente diapo, por favor, es la matriz Kanban. Esta te permite ir haciendo un seguimiento o bien una gestión, usando esa analogía, ¿no? De las tareas que estás realizando para dar respuesta a tu objetivo, que es terminar bien el semestre. En ella es súper sencilla, tienes 3 columnas en las que organizas las tareas en función de lo que tienes que hacer primero, lo que estás haciendo y lo que está listo, lo que está hecho. Y lo puedes gestionar de esa forma. Primero, y es súper visual también, ¿no? Porque lo puedes trabajar con post-it. Juntas los post-it en la columna de las cosas que tienes por hacer, y a medida que las vas haciendo, se van moviendo de columna. Lo satisfactorio de utilizar esta técnica, que es bien visual, es que si bien en un momento tienes un montón de tareas por hacer, en algún momento todas esas tareas se acumulan en la última columna. Eso quiere decir que ya te desocupaste de todo lo que tenías que hacer. Y por experiencia, muchos de los estudiantes con quienes hemos trabajado esta técnica señalan que es muy satisfactorio al final ir viendo que todo lo que tenías que hacer ya está hecho y está todo acumulado al final y que tienes mucho tiempo libre también y que ya se acabó. No sé si algunas de mis compañeras, entiendo que ya vamos finalizando, compañeros quieren hacer algún comentario. Por lo que veo, nadie tiene preguntas o comentarios, Claudio. Ujú. Pero a mí me gustaría un poco hacer una reflexión final en cuanto a lo que tú dices, porque creo que es un muy buen aporte hablar no solo de cómo estudiar, porque esta instancia un poco estaba pensada en que les pudiéramos dar estrategias o herramientas a los estudiantes de ya, cómo ponte a estudiar de esta manera en función a lo que dicen tus resultados de aprendizaje. Pero creo que también parte de nuestra labor, y creo también que llega a ser una responsabilidad como psicólogos,
es hablar de estos temas, ¿verdad? De introducir de nuevo, hablar nuevamente, aunque sea breve, sobre estrés, sobre ansiedad y cómo esto se presenta sí o sí en la mayoría de nuestros estudiantes. Entonces, un poco invitarlos a que, como bien decía Claudio, si esto es algo que se posterga en el tiempo, perdón, se mantiene en el tiempo, soliciten sus acompañamientos, ¿verdad? Utilicen el recurso que hay, el recurso humano que hay a su favor, que no normalicen sentirse mal, que no normalicen no dormir, que no normalicen, no sé, he escuchado cosas como llorar antes de estudiar, que no normalicen esas cosas, que se den los espacios para que realmente el aprendizaje sea algo más bien bonito. Ya, aunque suene vulgar decir que el aprendizaje puede ser algo bonito, pero esta trayectoria universitaria no debería por qué estar tan condicionada por aspectos de repente tan estresantes, donde chicos presentan cuadros algunas veces hasta físicos. Así que la invitación es a no normalizar estas cosas, solicitar acompañamiento si lo requieren y reflexionar también en torno a lo mismo. Ahora, en relación a la organización de los tiempos, creo que me quedo principalmente, o quiero reforzar en realidad la idea de cómo priorizar el estudio. Ya recordar que hay criterios también para poder priorizar los estudios, en que, por ejemplo, asignatura hay más contenidos. Eso puede ser un criterio para poder organizar también el tiempo, ¿verdad? ¿Qué examen es primero que otro? ¿O cuántos exámenes voy a rendir? La nota también puede ser un criterio, ¿verdad? En este necesito un 6, pero en este necesito un 4. Debería dedicar más tiempo a este que a esto otro. Entonces, establecer esos criterios para que puedan aportar también a la organización del tiempo. Ahora pido, por favor, que puedan dejar de proyectar simplemente la presentación. En función al tiempo, ahora los veo a todos, ahora nos vemos todos también, en función al tiempo lo vamos a dejar hasta acá. Estoy muy agradecida de Iván, muy agradecida también de Marco, que nos pudieron entregar un poco la visión desde el estudiante mismo, ¿verdad? De cómo hacer frente o cómo poder preparar una evaluación en función a sus resultados de aprendizaje. Agradezco también la participación de Graciela, nuestra trabajadora social, también la participación de María José, que es psicóloga, se está uniendo hace muy poquito al equipo, pero pronto también va a estar ahí en los acompañamientos, etcétera, así que ya se va a hacer mucho más presente. Y obviamente a Claudio, que nos introdujo estos temas que nunca dejan de ser importantes. Así que eso, chicos, esperamos que este streaming, que duró aproximadamente 1 hora, haya sido de utilidad. Recuerden que lo pueden revisar y pueden sintetizarlo. Creo que esa es una muy buena idea, de sacar lo que quizá solo lo que estén buscando. Y que se acerquen a nosotros. Tenemos nuestra página ahí en Instagram que se llama paula.aes, muy autorreferente, pero sí, se llama así, donde hay harto contenido sobre todo lo que hemos hablado. También nos pueden escribir ahí si es que tienen dudas. Y eso, muchas gracias a todos por vernos, muchas gracias a los que participan y nos vemos en otra oportunidad. Chao.